Johann Sebastian Bach fue uno de los pilares del periodo barroco tardío. Hombre de fe, solía firmar muchas de sus obras con la palabra en latín Sol y Deo Gloria, que podemos traducir al español como solo para la gloria de Dios o gloria solo a Dios. Soy Mariana Domínguez y en Obertura nos complace presentar en concierto desde San Pedro Museo de Arte a la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. En esta ocasión, la OCEP tocará la música de Franz, Bach y Tchaikovsky. Sean todos bienvenidos. César Franck tenía 62 años cuando recibió en Francia la cinta de Caballero de la Legión de Honor. Contrario a lo que pudiéramos pensar, no se le estaba reconociendo a Franck como compositor, sino por su labor como maestro. 10 años antes de obtener esta distinción, ya había compuesto la partitura que disfrutaremos en esta jornada. César Franck fue un músico incansable que llevó una carrera muy activa. Como maestro, sus discípulos fueron entre otros Claude Debussy, Henri Duparc, Vincent de Indy y Ernest Chausson. Por 30 años fue organista de la iglesia de San Clotilde. Con sus improvisaciones, César Franck maravilló a todos los que se daban cita a este recinto solo con la finalidad de oírle. En una ocasión asistió Franz Liszt. Cuando éste salió de la iglesia, murmuró que Bach acababa de volver a la vida. Su trabajo como compositor y organista nunca fue cuestionado, por el contrario, pero como compositor recibió las críticas más hirientes. El estreno de su sinfonía en re menor resultó un rotundo fracaso. Con mucha seguridad, fue uno de sus días más tristes. Para bien, Franck hizo oídos sordos a los comentarios ofensivos. Cuando llegó a su casa, su esposa le preguntó cómo había recibido el público la obra. Sereno como siempre le respondió: sonaba muy bien, justamente como lo pensé. El poema sinfónico Las Eólidas de César Franck será ejecutado por la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección del maestro David Hernández Bretón.
Es un gusto recibir en entrevista a la maestra Carmen Thierry, oboísta y miembro del grupo de concertistas de Bellas Artes. En esta ocasión ha sido invitada nuevamente por la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Maestra, bienvenida, ¿cómo está? Hola, muy bien, muy contenta de estar de regreso con ustedes. Prácticamente a un año que estuvo por aquí también, ¿verdad? Así es, sí. Maestra, me gustaría que pudiéramos compartir con nuestro auditorio sobre este instrumento, que es un instrumento muy bonito, muy importante, que ha tenido una evolución, pues podríamos decir como, además de interesante, también muy larga, durante muchos años, siglos, de hecho, y es un instrumento que la gente, a lo mejor si lo ve, dice, ay, no lo he escuchado. Pero cuando asistimos a un concierto de una orquesta sinfónica, ese es el primer instrumento que escuchamos porque es el encargado de afinarlo. Correcto, el oboe es un instrumento que tiene tantos armónicos. ¿Qué significa esto? Que cuando suena el oboe todos los demás no se escuchan. Esa sería la razón por la cual el oboe afina en las orquestas, porque aunque esté toda la cuerda, los instrumentos de aliento tocando, siempre se va a escuchar el la de la orquesta. Claro. Que para las generaciones más jóvenes, cuando antes querías un la, descolgabas el teléfono, ¿no? Sí, eso no me lo sabía, fíjate. Sí. Era un la, ok. Sí, decían que descolgabas el teléfono y te daba... Ay, qué curioso. Esa nota. Maestra, este instrumento ha tenido una evolución también muy larga y este sistema es un sistema, podríamos decir, moderno. Sí, estamos hablando que es un sistema moderno, pero del siglo XIX, ¿no? Sí, o sea, como ustedes ven, todo este mecanismo de metal es muy complejo. Creo que es el instrumento más complejo mecánicamente. Antes de que se hiciera esto en el siglo XIX, no existía el metal. Entonces era un instrumento, un oboe barroco, que se parecería más a una flauta dulce. De hecho, también se tocaba así de frente, ¿no? Sí. La diferencia, digamos, entre este instrumento y la flauta dulce sería la manera de producir el sonido. En la flauta dulce todos sabemos que le soplamos, fácilmente sale el sonido, y aquí necesitamos nosotros una doble lengüeta. Y se produce el sonido. ¿Esa es una lengüeta de plástico? Esta es de plástico, usualmente son de carrizo, o sea, durante miles de años se han hecho de carrizo, sí. Pero desde hace 20 años empezaron a experimentar con materiales nuevos, sintéticos, y entonces, bueno, yo ya estoy tocando definitivamente con ellas. Sí. Y uno de los factores también por los que mucha gente no se anima o no se animaba a estudiar un instrumento como el oboe es por lo complicado que era conseguir estas lengüetas, porque muchos las hacen. Sí, bueno, estas ya las tengo que comprar, bueno, las compro hechas, pero las de carrizo sí, las tiene uno que fabricar, y allí el problema es que no nada más las fabrico, sino que hay que comprar maquinaria especial que es muy cara, herramienta especial que es muy cara, el carrizo, que no es cualquier carrizo, hay que comprar carrizo del sur de Francia, de donde están los buenos vinos, si hay buenos vinos, hay buen carrizo. Y también es muy caro, pero además el problema es que comienza uno a preparar las cañas, a trabajarlas, se puede uno tardar horas haciendo una y no vas a saber si te funciona hasta que la terminas. Ah, ok. Entonces ese es el problema, que a lo mejor haces 10 y te van a funcionar probablemente 2. ¿No? Entonces hay que invertir muchísimo tiempo en la factura de las cañas, nosotros le llamamos. Claro. Sí, y sí, la gente a veces no tiene la habilidad manual o no tiene la posibilidad de comprar todo el material que se necesita para poder fabricarlas. Sí. Claro, y por eso es una de las razones por las que no toda la gente, aunque les gustara el instrumento, decían, no, pues voy a invertir mucho tiempo estudiando, ir a la escuela, ensayos, y además tengo que invertir mucho tiempo en hacer... En la fabricación. Eso comentaba hoy con la maestra Victoria Orti, que van a escuchar también. Decíamos que a los oboístas la mitad del tiempo se nos va, o más, se nos va haciendo cañas. Entonces nos queda poco tiempo para estudio. Ay, qué va. Sí, pues ya con estas maravillas ya podemos estudiar un poco más. Un poco más, eso está excelente. Maestra, sí. El oboe barroco, que es, digamos, como el padre o el abuelo de este instrumento,
por no tener este mecanismo, era mucho más limitado o más inestable. Más limitado porque no tenía tantos orificios. Cada orificio que le haces tú a un instrumento significa una nota más, y a veces si los haces por acá arriba, aquí por ejemplo les voy a mostrar, hay un hoyito aquí y otro acá, y eso lo que hace es que provoca las octavas. Ah, ya, ok. ¿Sí? Entonces, al tener nosotros más orificios, tenemos un registro más amplio. Sí, el oboe barroco estaba muy limitado, y además hay una cuestión con el oboe barroco, no tenía do sostenido grave. Ok. Entonces, como no tenía esa nota, porque todavía no existía esto, podemos decir que la tonalidad que más era adecuada para el oboe era el re. Sí, entonces ahorita que sigamos platicando vamos a ver por qué este concierto que vamos a tocar está en re. Claro, un instrumento que podría a veces confundirse, al menos físicamente, con otro instrumento que usted también toca, que es el corno inglés. El corno inglés. Sí, la diferencia entre este y su hermanito mayor, que sería el corno inglés, este sería el soprano de la familia, el corno inglés sería el tenor de la familia, porque en medio hay otro instrumento que se llama oboe de amor. El corno inglés es mucho más largo y termina en una bola, lo cual le confiere un timbre muy especial. Y es tan largo que necesitamos tocarlo con vamos a llamarle como un tubo que se dobla para poder tocarlo. Claro. Es como una extensión. Es una extensión, sí, ese tubo, nosotros le llamamos tubel, sí. Pero, sí, en instrumentos, sí. Pero es más fácil que se confunda esto con un clarinete. Ah, también, sí. Sí, claro. ¿no? La gente ve las bandas y podrían decir es un oboe, pero no, es un clarinete. Claro. Y este hermano medio que sería el oboe de amor, no es un instrumento que aparezca en las orquestas sinfónicas. Solamente en Bach. En Bach y en el bolero de Ravel. Ah, ¿sí? Sí, porque en esa época de los impresionistas fue cuando aparecieron nuevamente instrumentos que estaban ya olvidados, como el corno inglés, el oboe de amor, y fue también cuando surgieron nuevos instrumentos como el saxofón. Sí, claro. Y entonces los empezaron a utilizar en las orquestas, claro, en esa época. Y yo en el programa de radio suelo compartir con el auditorio que a veces cuando vemos una orquesta y vemos estos instrumentos, damos por hecho que siempre han existido todos. No, poco a poco se han ido incorporando instrumentos. Por ejemplo, en la época barroca no existía el clarinete como lo conocemos. Claro. Mozart no es barroco, sino es después, es clásico, pero Mozart llegó a conocer un instrumento así como un clarinete muy antiguo que se llama corno di bassetto y lo llegó a utilizar en mucha música de cámara. Sí. Pero antes de eso no existía el clarinete. Sí, de hecho hace poco que escuchábamos el concierto para clarinete de Mozart, compartía justamente que en una carta Mozart le dice a su papá, qué lástima que en Viena no tengamos clarinetes. Así es, sí, que eran instrumentos nuevos. Sí, eran instrumentos que entonces hay muchos factores para que se puedan, digamos, sumar estos instrumentos a la orquesta, ¿no? Pues evidentemente los constructores, los compositores y luego quién va a tocar ese instrumento. Entonces son procesos muy largos, maestra. Muy largos. Si nos vamos a la época clásica con Haydn, su orquesta era cuerdas, pocas cuerdas, 2 oboes y 2 cornos. Y a esa combinación, déjame acordarme, le llamaban cuarteto napolitano. Y es lo que era la base de la orquesta de Haydn. De repente se le ocurría poner alguna flauta o algún otro instrumento, pero esos eran de cajón, ¿no? Entonces nos habla de que el oboe era un instrumento como más antiguo que la flauta, digamos, orquestalmente hablando. Ok. Maestra, y ahora platicando un poco sobre el concierto que va a tocar en esta ocasión, que es el concierto para oboe y violín, que lo encontramos con el catálogo BWV 1060 o 1060R, también lo encontré ahí. Tiene que ver justo porque hay esta confusión de si es un concierto que pensó Bach para estos 2 instrumentos o es una transcripción que hacían no solamente Bach, muchos compositores de otros conciertos, en este caso para clavicémbalo.
Así es. Bueno, yo estuve investigando para poder platicar con ustedes. Hay mucha controversia de cuándo fue escrito el concierto para 2 clavecines y cuándo fue escrito este que van a escuchar ustedes. En la época, como bien dijiste, muchos compositores se prestaban la música, ¿no? Se apropiaban, tomaban prestado la música que les gustaba. Entonces, si a Bach le gustaba una obra de Vivaldi, pues hacía un concierto y usualmente lo hacían para clavecín, ¿sí? Creo que este es uno de los casos. No se demandaban, perdón. No se demandaba, eran préstamos. Ahorita sí. Al contrario, el compositor del cual se tomaba la música se sentía muy honrado, ¿no? De que sí, claro. utilizaran su música. En el caso de este concierto, mi opinión es que primero existió como concierto para 2 violines. Existe un concierto para 2 violines y existe este otro que en la partitura dice 2 violines, violín y oboe, ¿no? Ah, ya. Entonces, yo creo que fue uno de esos casos. En la época en la que Bach cambiaba muchísimo de residencia, y entonces hubo un momento en que le pedían mucha música instrumental y no tanto música sacra. Cuando estaba en Kuchen, ¿no? ¿Sí? Sí. Que ahí es de donde salió el nombre de... Sí, porque después cuando se va a Leipzig, que tiene que escribir como más música sacra, sacra, pues entonces no escribe, digamos, música secular, ¿no? Creo que sí, entonces fue antes de Leipzig, sí. Entonces escribió estos 2 conciertos, con la ventaja, digamos, que este que van a escuchar funciona muy bien para el oboe, porque bueno, el violín tiene muchas cuerdas, entonces toca dobles cuerdas y entonces suena armónicamente, ¿no? El oboe no, el oboe nada más puede producir un sonido al mismo tiempo. Entonces, ese segundo concierto que él escribió funcionó muy bien, se adoptó, pero originalmente, al igual que el concierto que, según yo, hizo después, la adaptación que hizo para clavecín, está escrito en do menor. Y recordarán que les dije que el oboe barroco no tenía do sostenido menor, el oboe barroco no tenía do sostenido menor, no tenía do sostenido grave. Entonces no se podía tocar en el oboe a menos que lo transcribieran. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hicieron? Lo transcribieron un semitono arriba y quedó en re, que es la tonalidad, digamos, innata del instrumento. Claro. Digamos que es un concierto que suena como con más cuerpo. Las tonalidades de los instrumentos sí cambian mucho. Sí, a veces tienen más cuerpo, a veces son como más diáfanas las tonalidades, a veces son como más brillantes. Por eso Bach utilizaba otros instrumentos que le daban otro sonido y otro carácter y que eran más fácil de tocar en otras tonalidades. Claro, y además en el barroco la combinación de violín y oboe, que es un instrumento, digamos, como propio de la época, era bastante común. Fíjate que sí, pero por una razón. Los 2 son soprano. Entonces tú podías tocar una sonata y daba lo mismo que lo tocaras con oboe o con violín o con flauta, porque esos instrumentos son soprano. Pero en realidad música para oboe y violín no existe nada más que esto. El año pasado, precisamente con la maestra Orti y otra amiga, queríamos hacer un concierto y no encontramos nada de música original. Para esta combinación, que se haya pensado, digamos. Que se haya escrito. No es que no se haya hecho, porque se tomaban estos... Bueno, los compositores y las orquestas funcionaban mucho de qué es lo que había, ¿no? Lo que tenías, sí, ibas a un poblado y resulta que había muchas trompetas, ¿no? Bueno, ok, con trompeta, ¿no? O ibas a otro lugar, no sé, ibas a Inglaterra y te encontrabas que había muchas oboes o shoms, ¿no? Chirimías, pues para eso escribías. Sí. Y después lo adaptábamos, lo cambiábamos, ¿no? Para poderlo tocar. En este caso, al ser 2 instrumentos en el mismo registro, digamos, sopranos, no se vuelve, digamos, como un concierto chillón o como que los 2 queremos decir lo mismo y somos protagonistas, como que a diferencia de otra combinación de instrumentos donde existiera, digamos, como algo más orgánico, más natural, como se compensara. Sí, efectivamente, sí. Aquí, bueno, es que
Bach es un genio, es el genio, ¿no? Entonces él se encargó en que el diálogo de los instrumentos, bueno, que fuera un diálogo la música, ¿no? Entonces toca uno y cuando uno acaba de hablar, entra el otro y se van combinando, pero además es hermosísimo porque están los dos colores distintos, ¿no? Del oboe y del violín. Entonces se van así como que turnando para hablar, ¿no? Y también saca lo mejor de cada uno. El oboe es un instrumento melódico, entonces en el segundo movimiento, que es bellísimo, les va a fascinar, ahí el oboe canta, ¿no? Y en el tercer movimiento, que es un poco más activo, el violín se luce haciendo lo que él puede hacer. Tiene 4 cuerdas, ¿no? Entonces, entonces, pues está muy, muy bien escrito. El concepto de concierto va cambiando también con los años y no es este concepto del romántico, ¿verdad? Entonces, esta forma, concierto en el barroco, sí es muy diferente. Sí, porque siempre va a constar de 3 movimientos, uno rápido, uno lento y uno rápido. Y después eso va cambiando, a veces serán 2 movimientos, a veces pueden ser más. Claro, pero tampoco no está esta idea de, como está en el clásico y sobre todo en el romántico, de este es el instrumento que es el protagonista y ustedes acompañan, ¿no? Sí, así es, sí. Maestra, en esta ocasión viene con la maestra Orti, ¿verdad? Victoria Orti, Victoria con K. Que es también miembro del grupo de concertistas de Bellas Artes. Así es, sí. Es una maravillosa violinista. Una vez me platicaba que llegó a México porque ella es húngara. Llegó, la mandaron así como un premio escolar de que fuera a México, porque era una de las alumnas más aventajadas, ¿no? Llegó a México, se quedó, y es una maravillosa violinista, maestra y persona, excelente. Ay, qué bueno que hagan buena dupla. Y me gustaría también que compartiera con nuestro auditorio que usted fue la primera egresada en oboe en la UNAM. En la UNAM, yo creo que en México. Ah, ¿sí? Ajá, yo creo que en México, sí. Eso fue en el año de 1988. Sí, fui la primera egresada. Sí, había alumnos quizás más aventajados que yo, pero hay mucha deserción en la música, ¿no? Y sobre todo en este tipo de instrumentos, por lo que ya comentaste hace rato, ¿no? Sí, claro. Sí. Y a veces la deserción no tiene que ver con no poder, o desertar, no poder concluir o abandonar la música, sino por el contrario, ¿no? Hay mucha oferta para algunos y entonces la misma demanda, las orquestas están solicitando y dices, hijos, ya no me dio tiempo de terminar la universidad, pero puedo incorporarme al área laboral. Exacto, sí, entonces uno se dedica a estudiar, a trabajar y ya no terminas, ¿no? Porque bueno, no nos solicitan que presentemos nuestra cédula profesional para contratarnos en una orquesta. Sí. Pero sería lindo que lo hicieran, ¿no? Que pudiéramos presentar nuestro título y todo. ¿Por qué? Porque pues hay atrás de eso, pues todo un historial de estudios, investigación, lecturas, práctica, ¿no? Claro. Maestra, sabemos que todos los directores son importantes, pero hay un director de orquesta que a mí me gusta mucho y que seguramente a mucha gente le gusta y que ahora resurge a raíz de una película que es Leonard Bernstein, que usted tuvo la oportunidad de ser dirigida por uno de los grandes genios de la música, pianista, compositor, director de orquesta. Hasta me puse chinita. Sí, a mí me encanta. Sí, en el año de 1990 se creó, a instancias de Leonard Bernstein, un festival en Japón que se llama Pacific Music Festival. Entonces invitaron a jóvenes estudiantes, bueno, algunos ya no eran estudiantes, a jóvenes de toda la cuenca del Pacífico. Entonces habíamos pues canadienses, norteamericanos, mexicanos, no sé, chilenos, ¿qué más había? Costarricenses, panameños. Y por supuesto de toda Asia, ¿no? Japón, China, Vietnam, Corea, Tailandia. Fue muy interesante. Australia. Fue muy lindo. Y bueno, él fue así el protagonista del festival. Y sí, fue un honor. Porque, bueno, hay que estar allí presente con ellos para darse uno cuenta por qué son genios. Sí. Sí vi la película de la que hablas, la de Maestro. Y bueno,
La primera vez que vimos a Bernstein estábamos pues, todos reunidos en un ensayo y sube él al podio y se hizo un silencio y todos nos quedamos así. Y empezó él a dirigir y tocábamos mejor que hacía 10 minutos antes, no sé cuál es la diferencia, pero nos hizo tocar espléndido. Seguramente el último año de vida. Sí, el festival habrá terminado creo que en agosto y él falleció en septiembre, si no mal recuerdo. Sí, una gran oportunidad y además recomendar a nuestro auditorio que busquen biografía de Leonard Bernstein, que vean la película, que seguramente va a pasar a la historia porque hay una gran interpretación, es un trabajo súper bien cuidado donde podemos entender por qué son genios estos personajes, por qué no es un director de orquesta más. Sí, increíble. Ay, qué padre, maestra. Sí, su música maravillosa, porque tocamos al año siguiente, en honor a él, que ya había fallecido, tocamos música de él, ¿no? Y dices, bueno, pues era un genio. Arriba en el podio, y como compositor y como una persona, era muy agradable, porque hay personas famosas que no permiten que te acerques a él. Y él sí, nos apapachaba, ¿no? Platicaba con nosotros. Qué bonita experiencia. Sí, fue eso, fue. Maestra, pues un gusto como siempre platicar con usted. María. Seguramente ya habrá otras oportunidades para que venga a tocar a Puebla y representar este grupo tan importante que tenemos en México, que es el Grupo de Concertistas de Bellas Artes. Sí, es un grupo sui generis, no existe otro en el mundo, ¿eh? Sí, porque nosotros nada más nos dedicamos a la música de cámara. O solistas, por ejemplo, los pianistas usualmente son pianistas solistas, dan recitales, pero entre todos nos juntamos y hacemos una cantidad de repertorio que es riquísima. Sí. Hay muchísimo lo que se puede hacer y lo que nos falta. Pues maestra, muchas gracias. Felicidades. Seguramente estaremos platicando pronto. ¿Cómo no? Muchas gracias. Los esperamos en el concierto. Pues vamos a escuchar a la maestra Carmen Thierry. Te acompaña también la maestra Victoria Orti, la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla, bajo la dirección del maestro David Hernández Bretón. Ellos van a tocar el concierto para oboe y violín de Johann Sebastian Bach.
Tchaikovsky fue un romántico en el crepúsculo del romanticismo. Contemporáneo de Bruckner, Mahler y Debussy, Tchaikovsky se separa de ellos porque su lenguaje musical quedó anclado al pasado. Injustamente, su música ha sido catalogada de fácil y sentimental. En alguna ocasión el compositor ruso dijo que todo aquello que es poco familiar al corazón humano no debería ser fuente de inspiración musical. A diferencia del trabajo realizado por los 5 rusos, Tchaikovsky depositó en su música sus sentimientos más íntimos. Un ejemplo de ello lo encontramos en la Sinfonía número 5, que logró escribir después de un largo periodo de inactividad. En una pequeña comarca, alejado del bullicio de la ciudad, encontró la tranquilidad que tanto necesitaba para escribir este trabajo sinfónico. En la carta enviada a su mecenas, Nadezhda von Meck, le compartió su optimismo respecto a esta obra. Ahora que la sinfonía está terminada, puedo decir que, a Dios gracias, no es peor que las otras. Esta certeza me es agradable. La Sinfonía número 5 en Mi menor, opus 64 de Tchaikovsky, estrenada en 1888, será ejecutada en esta ocasión por la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la batuta del maestro David Hernández Bretón.
Escuchando la Sinfonía número 5 en Mi menor, opus 64 de Tchaikovsky, es como termina este concierto presentado por Obertura a cargo de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Soy Mariana Domínguez y les recuerdo que la música también se ve.